Muy buen día, mi nombre es Juan Esteban Moncada y el de mi compañero Juan Pablo Cárdenas. Muy buenos Eh, días. en esta sesión vamos a hablarles un poco sobre lo que es la convolución y su relación con las transformadas. Para ello entonces vamos a mirar qué es en sí la convolución. Por definición, la convolución se dice que es un operador matemático representado con el símbolo asterisco, que en sí pues transforma dos funciones f y g en una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud en la que se superponen f y una versión trasladada e invertida de g. Para mirar su expresión matemática entonces podemos verla de esta forma. Hay dos funciones las cuales pues se les aplica su convolución con el símbolo asterisco y se expresa de la siguiente forma. Es una integral que va de 0 hasta t, donde está f de x por g de t menos x por su d de x. Ahora bien, como todo operador matemático tiene sus propiedades, entonces vamos a ver cuáles son. Sean f y g funciones continuas en el intervalo 0 a infinito, entonces, como pueden ver, está la ley conmutativa, la cual dice que la función f con g es lo mismo que g con f. Ahora, la ley distributiva dice que f convolución de g más h es lo mismo que tener f convolución de g más f convolución de h. Ahora, la ley asociativa dice que f convolución de g, todo multiplicado, o bueno, convolución de h es igual a f convolución de g convolución de h. Y finalmente tenemos que f convolución de 0 es lo mismo que tener 0 convolución de f y que en pocas palabras es lo mismo que 0. También existen propiedades inválidas como es esta, en la cual f convolución de 1 es diferente de f, no es el mismo resultado. Para tener un poco más claro lo que es la operación de convolución, vamos a mirar un ejemplo. El ejemplo dice que tenemos que hacer la convolución de t al cuadrado con 6t. Para ello, entonces vamos a guiarnos o nos vamos entonces a basar con la fórmula, con la expresión matemática que tenemos acá en la parte inferior. Y ahora sí, vamos a aplicarla. Dice así, entonces t al cuadrado convolución de 6t es igual a la integral que va de 0 a t de. Entonces lo que vamos a hacer acá es comenzar a reemplazar valores. Entonces, por ejemplo, acá f de x, ya no va a ser f de x, sino x al cuadrado, por 6 que multiplica a t menos x. Y eso también que multiplica a d de x. Luego, eso es igual a la integral que va de 0 a t. Y ahora lo que hacemos es una multiplicación sencilla donde distribuimos el 6 y también multiplicamos ese x al cuadrado. Finalmente, pues vamos a tener esta expresión 6t x al cuadrado menos 6x al cubo por su d de x. Luego lo que hacemos es dividir esta integral en 2 y nos queda, como 6t es una constante porque vamos a integrar con respecto a x, entonces podemos sacar esta expresión del integral. Entonces nos queda simplemente que vamos a integrar x al cuadrado por su d de x. Luego, en la segunda integral tenemos menos 6, que es la parte que no es variable, y luego eso lo multiplicamos por la integral que va de 0 a t, donde adentro tenemos a x al cubo por su d de x. Resolvemos estas integrales y nos queda esta respuesta, 6t que multiplica la división de x al cubo sobre 3, menos 6 que multiplica x a la 4 sobre 4. Y lo último que nos faltaría serían reemplazar valores. Entonces, eso nos queda como 6t que multiplica t a la 3 sobre 3 menos 6 que multiplica t a la 4 sobre 4. Y como vemos, pues el límite inferior es 0, por lo tanto, pues se resta el 0. Luego, pues, resolvemos esta pequeña resta, la cual nos queda 2 por t a la 4 menos 3 medios por t a la 4. Finalmente, volvemos a resolver esta resta, la cual nos va a quedar como 1 medio de t a la 4. Y finalmente esa va a ser nuestra respuesta, la convolución. Entonces pasamos de t al cuadrado convolución 6t a 1 medio de t a la 4. Ok, ya sabiendo qué es la convolución en sí y habiendo visto un ejemplo, vamos a hablar de su teorema. Sabemos que en sí no existe una fórmula para lo que sería la multiplicación de dos funciones
en Laplace, no existe un producto en sí. Para eso existe una transformada de la convolución. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a explicar su teorema, el cual dice que si la primera función y la segunda función son de orden exponencial, y si existen el Laplace de la primera función y el Laplace de la segunda función, y la convolución de estas dos funciones, entonces podemos tener que la convolución en sí de la primera y la segunda función dentro de Laplace es igual a f mayúscula de la primera función y g mayúscula de la segunda función. ¿Qué son las mayúsculas en este caso? Estos serían el Laplace ya resuelto de la primera función y de la segunda función. Bien, una vez explicada la teoría y explicado un ejercicio sobre la operación de convolución, vamos entonces a aplicar el teorema de la convolución en una transformada simple. Entonces, nuevamente en la parte superior izquierda vamos a poder ver el teorema de la convolución y vamos entonces a mirar un ejemplo sencillo. Entonces tenemos que la transformada de 1 convolución Euler a la menos 2t. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es primero dividir las transformadas. Entonces, como pueden ver en la parte inferior tenemos que la transformada de 1 nos va a dar igual a 1 sobre s y que la transformada de Euler a la menos 2t es igual a 1 sobre s más 2. Entonces, esos valores los pasamos acá, teniendo en cuenta que el teorema nos dice que una vez ya hemos hecho las transformadas, ahora las podemos multiplicar, podemos hacer una multiplicación simple entre ellas y finalmente nos va a dar, resolvemos y nos da la respuesta. Ese sería el procedimiento a seguir para poder aplicar este teorema. La respuesta entonces que nos va a dar sería 1 sobre s que multiplica a s más 2. Ahora, sabiendo esto, vamos a hablar de las inversas de las transformadas, que para esto tenemos un teorema y un ejercicio, y lo cual la primera fórmula será la fórmula general de la transformada de la Laplace inversa, la cual dice que la Laplace inversa de la convolución de la primera función con la segunda función es igual a la Laplace inversa de la primera función con la convolución de la Laplace inversa de la segunda función. Como pueden ver, no es muy distinta a la transformada normal en general. Y ahora, como pueden ver en la segunda parte, este va a ser el ejercicio que vamos a resolver, el cual dice la Laplace inversa de 1 sobre s menos 2 por s menos 3. A simple vista tal vez no se pueda ver cuál es la primera y la segunda función, pero si sabemos muy bien cómo funcionan las fracciones, podemos separar esta fracción en dos distintas, lo cual vamos a hacer en los siguientes pasos. Los cuales, en el primer paso ya por sí podemos ver que se puede dividir esto en dos fracciones, las cuales son la Laplace inversa de 1 sobre s menos 2 o la convolución de la Laplace inversa de 1 sobre s menos 3. Teniendo en cuenta ya sabemos cuál es la primera y la segunda función. Y sabiendo la naturaleza de estas fracciones, vamos a hacer uso de algunas notas que nos permiten hacer igualaciones con Euler para poder simplificar el proceso que vamos a utilizar. Entonces, usando la primera nota, nos dice que la transformada de 1 sobre s menos a es igual a Euler sobre a Euler a elevado a por t. Sabiendo esto, vamos a operar ambas partes de la convolución de Laplace, dando como resultado Euler elevado a 2t por la convolución de Euler elevado a la 3t. Seguimos usando el segundo teorema, digo la segunda nota, con lo cual nos podemos dar cuenta de que la operación de Euler elevado a at o la convolución de Euler elevado a la bt da igual a la diferencia de estas dos funciones sobre a menos b. Sabiendo esto, vamos a hacer la operación, con lo cual nos da que Euler elevado a la 2t restado Euler a Euler elevado a la 3t sobre 2 menos 3. Como podemos ver, lo único que podemos operar aquí ahora mismo sería el denominador en sí, por lo cual el denominador pasa a ser 2 menos 3 a ser menos 1. Como ya sabemos, simplemente lo que haríamos sería multiplicar todo el numerador por menos y de abajo también, dando así como denominador un 1 normal, lo cual se puede ignorar en este proceso, y dando como resultado que el numerador ahora terminaría siendo Euler elevado a la 3t menos Euler elevado a la 2t. Y viendo esto, ya podemos dar como conclusión que el resultado de esta Laplace es este último proceso.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya quedado clara la diferencia entre la operación convolución y también el teorema de convolución aplicado en las transformadas. Así pues, entonces nos despedimos y esperamos verlos en una siguiente sesión. Hasta luego.